Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este día 4 de enero, miércoles del tiempo de Navidad, la palabra de Dios hoy nos presenta el texto de la primera carta de San Juan, capítulo 3, versículos 7 al 10, y del Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. Nos dice el apóstol San Juan: Hijos míos, que nadie los engañe. El que hace la voluntad de Dios es justo como Él es justo. El que peca pertenece al diablo, porque desde el principio el diablo peca. Y el Hijo de Dios se manifestó para destruir las obras del diablo. El que ha nacido de Dios no peca, porque la semilla divina permanece en él. No puede continuar pecando porque ha nacido de Dios. La distinción entre los hijos de Dios y los del diablo es esta: quien no hace la voluntad de Dios y quien no ama a su hermano no es de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hoy este pequeño texto nos pone delante las obras y la voluntad de Dios, de los hijos de Dios y aquellos que lo rechazan. Rechazar a Dios es entrar en la dinámica del maligno, que aquí lo llaman concretamente el diablo. Y dice que desde el principio el diablo peca. O sea, su ser es engañar, su ser es tergiversar la verdad, su ser justamente es no dejar que se haga la voluntad de Dios. Esto es bonito, hacer la voluntad de Dios es justo, ese es justo, como Dios es justo. ¿A qué vino el Hijo de Dios? ¿A qué vino Jesucristo? Sino a cumplir la voluntad de Dios, cumplir el proyecto del Padre Dios para con nosotros, que es vida y vida en abundancia. Por eso yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esa es lo que Él manifiesta y lo que nos relata el evangelista San Juan en el capítulo 10 de su Evangelio. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Por lo tanto, la voluntad de Dios es la vida. Y ahí podemos como sacar las consecuencias y ver un poco cuánto soy yo portador y constructor y defensor de la vida y vida con dignidad. Es allí donde pasa la voluntad de Dios, donde pasa el proyecto de Dios. Y lo más interesante aquí es que es amar a Dios, cumplir la voluntad de Dios y amar al hermano. Siempre es el sentido comunitario, no buscar la división, sino la unión. Es allí, en este sentido, donde se va tejiendo la nueva red que Dios quiere para cada uno de nosotros, que Dios quiere para su comunidad, que Dios quiere como proyecto de vida. Qué bueno que nosotros podamos mirar en nuestra vida este caminar concreto. No es difícil, sino hay que estar atento. Hay que cuidar el propio corazón para no dejarnos llevar por los impulsos, sino el que ha nacido de Dios no peca, porque la semilla divina permanece en él y no puede seguir pecando. Eso es justamente nuestra realidad como cristiano, haber recibido esa semilla de Dios, esa unión de Dios, ese Espíritu de Dios, como venimos meditando ya durante esta semana. Hemos recibido la unción, hemos recibido el Espíritu de Dios, justamente frente a esta dimensión de la doctrina gnóstica, que es una herejía,
que mete todo en la misma bolsa. Y no, el apóstol es muy claro. Hay que saber distinguir las obras de Dios, del Hijo de Dios, que se encarnó realmente. No es lo mismo una cosa con la otra. Son caminos, pero Cristo es el Hijo de Dios que me invita a cumplir la voluntad de Dios y abrirme a la dimensión de solidaridad con los demás, con los hermanos, para formar comunidad. Que el Señor nos bendiga en este día y nos acompañe siempre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que tengan un feliz día.